Radio Libertad presenta Suplemento de los Sábados. Un programa debate con el tema más interesante de la semana. Suplemento de los Sábados. Y bien, amigos, ya estamos en Suplemento de los Sábados para tocar un tema muy interesante como es el aborto terapéutico. Bueno, estos días se ha venido debatiendo en distintos espacios el protocolo, ¿no?, que recién se ha dado a conocer, que recién se ha publicado. Y para conocer más a fondo este tema tenemos la presencia en cabina de distintos especialistas quienes van a opinar y usted va a poder escuchar distintas posiciones y, lógicamente, luego tener la suya, si es que aún no la tiene. Tenemos la presencia de el doctor José Luna Muñante, quien es pediatra neonatólogo y presidente de el cuerpo médico del Hospital de Santa Rosa y vicepresidente de la Federación Médica del MINSA, que nos acompaña. Muy buenos días, doctor. Buenos días. También está con nosotros la ginecóloga, así es, María Elena Águila del Águila. Aguilar, ¿verdad? Uh-huh. Aguilar, correcto, que también nos acompaña. Ella también va a exponer su punto de vista. Nos acompaña también el empresario y director ejecutivo de la Fundación Internacional Aborto es Muerte Sí a la Vida, el señor Vladimir Díaz Acuña, quien también... Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, vamos entonces a empezar Suplemento de los Sábados, dando el pase al doctor Luna. Doctor. Buenos días. Realmente para nosotros este debate sobre el aborto terapéutico realmente tiene muchas aristas. Número uno, nos llama la atención que después de 90 años, precisamente en este momento, quiere reglamentarse o hacer una guía. Nosotros creemos que, según basándose en el artículo 119 del Decreto Legislativo 635 del Código Penal, lógicamente es hace 90 años, y ahí hablan de que pone en peligro la salud de la madre. Y la salud de la madre no es simplemente es física, sino también es psíquica, es mental. La salud significa pues tener todos los acceso a los servicios, a la luz, agua, educación. Por lo tanto, uno en este guía se ve que hay muchas puertas de entradas para poder legalizar un aborto. Precisamente en el artículo numeral 11 de las causales dice otras patologías, y eso es muy variable. Ese es el punto de discusión, claro. Básicamente, no el resto de patologías que se mencionan. No, también. Por ejemplo, 22 semanas, habla de una gestación de 22 semanas, indudablemente ya no van a confirmar que a veces uno no puede determinar exactamente la edad gestacional. A veces nos vamos con el caso de que uno dice 22, 23 semanas y tiene 25, porque a veces lamentablemente la paciente no tiene acceso a los medios de análisis y se hace una ecografía después de 7, 8 semanas y lógicamente es un producto pequeño para la edad gestacional, entonces uno no puede calcular exactamente la edad gestacional. Entonces eso es poner pues realmente con el avance de la ciencia, lógicamente es un producto viable. Y al final de todo esto, pues creemos que como médicos que estamos formados para salvar vidas, no podemos permitir que sea realmente eliminar, así de simple, a una vida que está en proceso. Muy bien, vamos a dar el pase al señor Díaz, que también nos acompaña. Gracias por la invitación. Contento de estar acá en Radio Libertad y contento de poder defender esta causa que es el aborto, ¿no? Son aproximadamente 400.000 abortos en el Perú que se dan durante un año. Son 80 millones en todo el mundo y 25 millones de mujeres mueren producto del aborto. Y sobre todo cuando se practica en nosocomios que no tienen la calidad necesaria para que la persona pueda ser debidamente atendida, ¿no?
En este caso nos preocupa el aborto terapéutico porque desde 1924, hace más de 90 años, pues el aborto está prohibido en el Perú, solamente en condiciones en el que peligre el bebé o la madre, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros nos sentimos preocupados porque es un paso a que se dé pues el aborto terapéutico como método anticonceptivo, que ha sucedido y sucede en muchas partes del mundo. ¿Anticonceptivo? Sí, o sea, como un método más, o sea, simplemente me siento mal como madre y presento un certificado, como dice, de demencia o de estrés y aborto. Y ese no es el caso, ese no es el fundamento de vida, ¿no? Porque el aborto está prohibido bíblicamente. Y eso es lo que tratamos de defender en Fundación Internacional Aborto es Muerte, Sea la Vida. Tenemos 4 años en esta lucha constante, a través de redes sociales, con la juventud, también hemos dado charlas cuando se nos ha podido presentar la oportunidad y en medios de radio como ustedes, y por eso les agradezco. Pero el tema es que desde 1924, donde se decía que sí se puede abortar en caso de que esté en peligro la madre o el niño, que ahora vengamos a poner un manual, una guía, no significa que mejoren los indicadores, ¿no? Entonces, esa es la preocupación, porque la preocupación es que se respete la vida tanto de la madre como del hijo hasta las últimas consecuencias. Desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción. Y esa es nuestra lucha, ¿no? Bien, vamos ahora a dar el pase a la ginecóloga María Elena Aguilar del Águila. Muy buenos días, gracias por este espacio también para poder verter nuestras opiniones al respecto, ¿no? Realmente, de acuerdo con el doctor Luna, o sea, el momento no me pareció el adecuado y realmente es sorprendente que después de 90 años recién se quiere estandarizar un procedimiento que, según el Código Penal en el artículo 119 dice textualmente, ¿no? El aborto no es punible siempre y cuando sea practicado por un médico con consentimiento de la madre y siempre y cuando esté en riesgo la vida de la paciente o sufrir un mal grave y permanente en su salud. Esto está desde el año 1924. ¿No? Y nosotros, bueno, yo soy médico en ejercicio, sigo ejerciendo mi profesión más de 25 años. Por ejemplo, los numerales que ponen causales de aborto terapéutico ponen el embarazo ectópico, la mola hidatiforme, que los hacemos rutinariamente, todo el tiempo, y nunca ha habido juntas médicas ni ningún protocolo, porque es parte diaria en todas las emergencias de los hospitales, ¿sí o no, doctor Luna? Lo vemos y se da simplemente porque la muerte de la madre es inminente en esos casos, o sea, no es la probabilidad es inminente, y en muchas ocasiones, si nosotros no tomamos una decisión quirúrgica, la mamá simplemente va a morir, sobre todo en el aborto, en el embarazo ectópico. Entonces es un procedimiento de sumamente urgencia que si nosotros no actuamos en pocos minutos o en horas, la madre va a morir. Entonces yo pienso que aquí no aplica esto, ¿no? Ahora, en los demás causales ponen casos concretos, las insuficiencias cardíacas, bueno, de diferentes órganos renales. Nos hemos encontrado en situaciones donde la madre peligra y realmente puede peligrar la vida en algunas ocasiones, y no hemos tenido una guía para hacerlo. Ahí podría normarse, pero lo hemos venido haciendo bajo casi, no sé, doctor Luna, usted también practica en un hospital grande, siempre se han hecho las juntas y se han normado y se ha acordado, y ha sido realmente situaciones muy difíciles por las que hemos atravesado. Si la veo desde ese punto de vista, bueno, está bien que se estandarice el procedimiento, ¿no? Pero hay muchas cosas que este protocolo, y discúlpenme, pero yo creo que en algún momento dice está consensuado, pero hay muchas situaciones y yo soy ginecóloga, ejercicio, como le digo, 25 años, he trabajado en hospitales grandes, y yo no creo que esto esté consensuado, porque hay muchas situaciones que no se contemplan, y otras, como perfectamente de acuerdo el inciso 11, el numeral 11, donde deja la puerta abierta para muchas situaciones que se pudieran dar. O sea, es muy subjetivo. Yo qué digo, que está en riesgo de la madre, de repente porque tiene muchos proyectos de vida y pongo en riesgo su integridad mental, porque no va a poder realizar tal vez su proyecto de vida porque en este momento se encuentra embarazada. Situaciones de esa naturaleza se podrían poner sobre la mesa y con mucha razón decir, bueno, está en riesgo un daño permanente de su salud. Es decir, ¿no? Se deja una puerta abierta
digamos, para enfermedades que no justificarían, en este caso, un aborto terapéutico, pero también, de otro lado, hay quienes señalan que hay enfermedades que van apareciendo o que podemos tener, incluso se señala la TBC, en casos ya bastante graves, que podría incluso incluirse dentro de las patologías. Mire, patologías y situaciones se van a dar. Es más, en medicina no hay nada, nunca, jamás, a través de la historia, ha habido nada concreto y definitivo, porque cada paciente es un mundo. La misma enfermedad en una persona diferente es diferente en Pedro que en Juan. Claro. Y en mismo Juan es diferente la misma enfermedad en un momento de su vida que en otro. Entonces son demasiadas variables y yo creo que simplemente teniendo conceptos generales donde el hecho de decir que el riesgo de muerte es inminente, yo creo que eso sí funciona, ¿no? Pero dejar otras abiertas, puertas, otras posibilidades, no. Además, acá yo encuentro otro error, y permíteme decírtelo, ¿no? Acá, en todo caso, ¿esta ley de qué salió? Yo no sé, doctor, usted también, el ponente también acá, sabrán de que esta ley más, hay presión desde el año 2004, creo que fue la ley de la paciente Yom Tov, el caso de la paciente Yom Tov, que fue una paciente que enjuició al Estado y se fue hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos porque ella planteó un aborto terapéutico porque tenía un producto, un hijito que no era viable, no iba a vivir porque tenía una anencefalia, ¿no? No se hizo el aborto. Y debió hacerse en aquella oportunidad, debió hacerse el aborto terapéutico. Yo creo que eso ahorita no lo vamos a poner en discusión porque sería materia de debatir desde otro punto de vista. Porque se podrían dar casos desde similares. Punto de vista éticos y amorales, otro tipo de valores, ¿no? Pero a lo que voy es, a la norma técnica. No contempla ningún caso, si esa fue mi impresión, no contempla ningún caso del niño, ¿no? Del concebido. Entonces, y hay situaciones en que se van a poner, ¿no? Porque la presión de este procedimiento, de la estandarización de este procedimiento, justamente fue esa presión desde esa vez de esa denuncia en la Corte Internacional de Derechos Humanos, y lo conocemos todos los médicos, ¿no? Muy bien, vamos a dar pase al doctor Luna. Doctor, se habla de que este aborto procede incluso cuando el embarazo es menor a las 22 semanas. Bueno, lamentablemente vamos a seguir insistiendo con la otra parte, ¿no? Hubiéramos querido también contar ambas posiciones, pero no han podido hacerse presente, nos han dicho por teléfono, ojalá, vamos a esperar que puedan responder nuestra llamada. Doctor Luna, una criatura menor de 22 semanas, ¿está formadas qué partes de su cuerpo? ¿De qué estamos hablando realmente? Porque hay una parte del protocolo en el cual se dice de una manera muy ligera, usan un término que deja mucho que desear, ¿no? Dice contenido uterino, evacuar el contenido uterino. ¿Es realmente un contenido uterino o estamos hablando de una criatura que ya está formada? Indudablemente un contenido es un contenido. Acá estamos hablando de un ser humano, de un embrión y un feto. Y ya es un feto, porque indudablemente ya no se considera aborto, porque aborto es por encima a veces de 500 gramos. Y realmente ya es un embrión, ya es un ser humano. Ojos, nariz. Completamente formado. Y fíjese, le voy a contar un caso que ha pasado hace poco. Y precisamente el jefe de oncología de mi hospital me lo contó. Hace aproximadamente unos meses, una señora pidió un aborto terapéutico y Salud le hizo el proceso y le dijo que sí. Ella, no conforme porque no estaba de acuerdo, se fue a un hospital Daniel Alcides Carrión, hicieron otra junta y también le dijeron que sí, porque tenía una neoplasia de ovario. Neoplasia, estamos hablando de cáncer. O sea, un cáncer. Y llegó a mi hospital Santa Rosa, que es una parte ahí hay como 12 oncólogos. Y le dijimos, no, esto es viable, tanto por la madre como por el bebé. Se le hizo su tratamiento quirúrgico a la madre, y la criatura nació con sus 30 y tantas semanas, 37 semanas, normal. Y los dos están vivos. Imagínense el procedimiento que se hubiera aceptado la madre. Eso es un asesinato. Ella buscó, a médicos. Para que le dieran la oportunidad de vivir los dos. Y felizmente llegó a nuestro hospital y le dimos la oportunidad y todo se resolvió. Favorable para ambos. Acá no podemos decidir quién vive, quién muere.
Nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Por eso que a mí me parece que esto es en un momento inoportuno hacer esta guía, y yo creo que esto es una cortina de humo, porque no hay razón para haber sacado en este momento. El tema de la huelga es el que quiere una traer. parte es de la huelga médica de 54 días, que realmente al gobierno no le interesa la salud del pueblo. Y segundo, que hay una denuncia en el Congreso de la República por la Comisión Fiscalizadora, de denuncia por estafa, abuso de autoridad y una serie contra las autoridades del Ministerio de Salud, la señora ministra de Salud, la señora presidenta de Salud, Virginia Bafigo, contra el doctor Óscar Ugarte y todos los funcionarios, por haber hecho contratos con CISOL, donde estos CISOL no tienen los establecimientos adecuados para atender. Fíjese, derivan de hospital 313 a establecimiento 21. O sea, ponen en peligro a los pacientes llevándolo a un centro de salud que no tiene ninguna implementación. No hay celo profesional. Entonces, eso lógicamente pone en riesgo la salud, ¿no? Y esto es una cortina, porque esto lógicamente, al haber sido denunciados por abuso y una serie de abuso de autoridad, evasión de impuestos, y esto está en el Congreso, y este es un blindaje. Esto ha salido para blindar a estas personas que realmente tienen que ser investigados. Pero si en estos, no, para no salir del tema, pero simplemente en estos momentos mucha gente no está recibiendo la atención adecuada por parte de los médicos en el Ministerio de Salud. Sin embargo, va a estos hospitales de la Soledad y por lo menos recibe una atención. Ese poder en peligro. Es como si usted quiere ser operado en un sitio donde no hay una sala de operaciones adecuadamente, pone en peligro su vida, ¿no? Uno no puede ejercer la medicina en esas circunstancias. Por eso, y cuando dijo la doctora consensuado, esto no ha sido consensuado con nada. Ahí dice consensuado, dicen todavía con el Colegio Médico del Perú. El Colegio Médico no ha dado opinión. Nunca el los han llamado. César Palomino no ha dicho nada en absoluto, ni la han consultado, ni también con algunas sociedades. Y realmente yo creo que primero tiene que consultarse, tiene que abrirse, pero indudablemente yo pienso que esta guía, al final, así en conclusión, no sirve para nada. Como dice uno en lenguaje, es un mamarracho, así de simple. Y yo me pongo a pensar, si la Junta Médica dice, procede, y dice, designa a un médico para hacerlo, pongamos que designar a un ginecólogo, y ese ginecólogo no está de acuerdo, a mí me van a obligar a hacer ese procedimiento, si mi conciencia y mis estudios, que yo salvo la vida, me van a obligar a que yo mate a esa persona, a esa criatura. Hay otra ley entonces, no, está bien, me pueden exonerar, pero a mí no me van a exonerar ni me van a obligar con mi conciencia. Claro, hay una ley que se dio hace algún tiempo relacionada también a la libertad religiosa, aunque se había dado hace mucho tiempo, pero que hablaba acerca también de la objeción de conciencia. Sin embargo, en lo que refiere al protocolo, al menos no vemos nada respecto a este tema. Imagínense, entonces me dicen eso, entonces yo digo, no, yo me abstengo, a mí nadie me puede obligar. ¿Sería sancionado usted? Y encima voy a ser sancionado. Usted y la gente que lo acompaña. Que me acompaña, por ejemplo, la madre dice aborto terapéutico y yo como no procedo, me va a enjuiciar. Pero si yo no estoy de acuerdo, a mí nadie me puede obligar a matar a alguien. Más todavía un médico que estudia toda su vida para salvar vidas. No hay ningún punto en cuanto a ese tema. Aunque hay otra ley, pero pues es un tema... Este es un mamarracho. Ahora, le damos el pase al señor Díaz. Se señala que el Estado es laico, ¿no? Pero hay quienes dicen que tampoco es ateo. Hay una posición desde su punto de vista más allá de lo religioso, lo cual respetamos, por supuesto, cada uno tiene sus creencias, en cuanto a la Constitución política del país que respalda el derecho a la vida tanto del niño como de la madre, pero según también señalan los defensores del aborto terapéutico, cuando se habla de la salud de la madre, incluso hay un respaldo a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se habla de la salud integral de la madre, no solamente tanto en el área física, sino también psicológica. ¿Se está priorizando en este caso solo una de las partes? La Organización Mundial de la Salud, desde hace bastantes años, que parte de las Naciones Unidas,
no está verdaderamente a favor de la salud integral de la madre, al contrario, porque al estar a favor del aborto terapéutico, ellos cometen un gran error, y producto de ese error, que es legalizar o dar un procedimiento, una guía, que obedece a intereses oscuros, a las grandes farmacéuticas, como dice el doctor, que quieren vender sus métodos anticonceptivos, es que mucha gente muere, porque si no, ya no seríamos 80 millones de niños, ni 25 millones de madres, y encima tendríamos el problema de que de cada madre que muere, 15 madres aproximadamente quedan estériles. Nunca más, producto de abortos terapéuticos mal hechos, pues se podría decir, o de un procedimiento errado, donde dejan a la madre estéril y con problemas psicológicos y problemas anexos. Ese es el gran problema, que hay intereses oscuros que verdaderamente pues tratan, producto de su enriquecimiento, tratan pues de vendernos algo que es contrario a la ley de Dios, es contrario a lo que es bíblico, ¿no? En Fundación Internacional Aborto es Muerte, sí a la Vida, creemos en algo que sí, vi una entrevista de uno de los representantes del Ministerio de Salud, del Colegio Médico, donde dice: los que luchan por el aborto no son necesariamente los que siempre dicen no al aborto, sí a la vida, sino los que invierten un poco en métodos anticonceptivos reales. Ujú. Por decir, en Fundación Internacional Aborto es Muerte, creemos que uno de los métodos importantes no solamente es la abstinencia y el buen deporte, ¿no? Sino, por decir, el preservativo, ¿no? Nosotros tenemos Antes de la concepción. por Todo lo supuesto, que sea antes de la concepción. como prevención frente a casos de violación, frente digamos, a relaciones sexuales no programadas, ¿no? Entonces nosotros luchamos duramente para con la niñez, con la gente joven, con los universitarios, con los comités de madres, con toda la gente que está conectada en redes sociales, en eso, y poder tener la capacidad económica para poder invertir y darle sus condones, porque lamentablemente es así la realidad, y es así como se lucha, creando métodos anticonceptivos que, digamos, que puedan evitar este tipo de abortos, ¿no? ¿Tiene una posición distinta al episcopado o a la Iglesia Católica? En ese punto discrepamos, porque yo considero que si bien la abstinencia es importante, pero no todos tienen la capacidad ni la educación para poder llevar a cabo eso. Nosotros en Fundación Internacional Aborto es Muerte tenemos un programa donde nos gustaría pues a esas niñas violadas poderlas educar fortalecer psicológicamente y que el deporte es vida, el deporte es salud, y eso pues se pueda luchar contra los problemas que genera una violación en una niña, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo algo muy importante que no quiero olvidarme, y agradezco esta entrevista, por decir, los que abortan en el Perú son la gente que tiene más plata. Y en todo el mundo es la gente que tiene más usted plata. es empresario. ¿Las clínicas se llenarían de estos casos? No sé si las clínicas, pero la gente que tiene plata muchas veces por tema de usos y costumbres prefiere ir a un hotel y pagar el doctor de cabecera. Claro, en este caso, ¿no? Claro. Las clínicas Claro. con los médicos especialistas, bueno, no me aceptaron el aborto terapéutico de Claro. repente en un centro del Estado, o veo cuál es la tendencia, Claro, y podrían ir a al- las clínicas. claro. Ujú. Al tener poder económico, contrato al médico de cabecera y contrato el lugar donde yo quiero hacer este tipo de acción. Ahora, algo importante, verdaderamente importante, es pues, en este caso, proceder a ayudar a ese tipo de personas, niñas violadas, Ujú. de forma efectiva, ¿no? Con programas que sean correctos, y con programas que den Claro. sobre todo resultados, ¿no? Claro, aunque aquí en caso del aborto terapéutico no se incluye el tema de las violaciones, pero podría prestarse, muchos señalan, a que Claro. luego se abra esta puerta. Le damos pase a la ginecóloga que nos acompaña esta mañana, María Elena Aguilar del Águila. Hay posiciones encontradas, hay quienes señalan que parte de la ley es buena, o parte de este protocolo, digamos, se regulariza algunas cosas, pero como que también hay vacíos. La ley que está desde hace ya varias décadas, y en esto yo les voy a pedir un análisis, ¿no? En cuanto a este artículo que habla en el Código Penal, dice: no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada, cuando es el único medio para salvar la vida o evitar el mal, sobre todo esta última parte, o evitar un mal grave y permanente. Aquí hay una discriminación en cuanto al bebé, porque aquí se está hablando, no sé cuál es su punto de vista, o ustedes lo consideran correcto, evitar un mal grave y permanente.
¿no? Para evitar que, digamos, una mujer quede cuadraplégica, se proceda al aborto terapéutico, pero ambos no tienen el derecho a la vida. Claro, ese es el problema, ¿no? Entonces, como yo le dije en algún momento, o sea, yo lo he vivido y muchos años, los que hemos hecho práctica hospitalaria. Entonces hay situaciones en las que realmente necesitamos un respaldo. O sea, de que se dé una guía de estandarización de un tratamiento, bueno, está bien. Lo que yo digo es, esta guía no está bien, esta que han publicado, porque tiene muchos vacíos, no era el momento adecuado y no se ha consensuado. Hay muchos espacios que han dejado. En mi práctica privada, en mi práctica hospitalaria, hemos tenido situaciones, como le digo, los primeros dos no tienen ningún problema porque eso se viene haciendo. Eso ya es evidente cuando ectópico y mola, pues no, en mola ni siquiera hay un producto, hay producto en la gestación, pero no es un embrión. Son células totalmente atípicas que no estamos hablando de un ser humano. No estamos hablando de un ser humano ahí, ¿no? Eso es una degeneración de la placenta y no se formó embrión. Son 2 puntos. Pero claro, el resto nos hemos encontrado y nos seguiremos encontrando con situaciones puntuales donde la madre está en riesgo de morir, y muchas veces, yo soy honesta, yo me he formado en un hogar católico y en una universidad, San Marcos, que es una universidad nacional donde nos inculcan muchos valores y donde la gente es muy diferente tal vez, porque la multiculturalidad con la que convivimos nos hace tener una visión más amplia de muchos aspectos, ¿no? Entonces, yo toda la vida he sido personalmente, estoy hablando como persona, muy defensora de la vida y sí a la vida, siempre sí a la vida y no al aborto en estos casos puntuales. Como digo, vuelvo a repetir, eximo los 2 primeros puntos, ¿no? Ajá. Pero han habido situaciones en mi práctica que yo me he encontrado en la situación en que la madre está en riesgo de morir, inminente de morir, y tiene pues 3 o 4 hijos pequeños. Ajá. Y la situación se da de tal manera que la madre va a morir y el bebé también va a morir. Tiene que salvar casos de insuficiencia renal crónica terminal, por ejemplo, que yo he tenido un caso durante mi vida, otros casos con un lupus eritematoso sistémico, también con daño renal, donde la paciente o muere en ese momento o interrumpes el embarazo. Entonces, son situaciones realmente muy duras, muy difíciles, ¿no? Y se han sometido a juntas médicas y en algunos casos se ha dado. Ahora, como dice el doctor, ¿quién lo hace? Nadie quiere hacerlo. Y en ese transcurso pasan y pasan a veces las semanas y llegan a los meses. Ajá. Y generalmente ni se han hecho, ¿no? Porque nadie quiere hacerlo. Ahora, muchas veces con desenlaces fatales, terribles, que nos han hecho sentir muy mal, y otras veces como el caso que el doctor contó, ¿no? Porque el único que sabe de la vida es Dios. Gracias. Y cómo se va a desencadenar las cosas es Dios, ¿no? Entonces, realmente, como vuelvo a repetir, ¿no? Yo estoy de acuerdo que haya una estandarización, porque muchas veces es un espacio que no había respaldo en situaciones puntuales. Ahora, y yo tampoco estoy de acuerdo hasta las 22 semanas, porque las 22 semanas es demasiado como para no darme cuenta si hay un daño permanente o el riesgo de morir de la madre se da desde el primer momento. Si yo estoy controlando una madre, y ahí vamos a lo primero, a lo más importante, la educación es muy importante. ¿Qué podemos hablar de salud en cosas puntuales? La ciencia ha aumentado también y señala que muchas enfermedades que en los años 20 temprano, en el no se podían tratar. Casos, ¿no? Si nos ponemos en el otro extremo, me doy cuenta mucho más temprano, no espero hasta las 22 semanas, ¿no? Y la educación, regreso a la educación, ¿no? La educación, el problema de salud no es un problema solamente del Ministerio de Salud o de las entidades de salud. El problema de salud es un problema que arrastra muchas cosas de por medio y que es un problema de multifuncional de muchos organismos, ¿no? Tiene que ver el Ministerio de Educación, tiene que ver el MIDIS en este caso. Por ejemplo, nosotros en salud, hablando de salud comunitaria, tenemos que hacer tratos con las municipalidades, con las organizaciones de base y trabajar en salud desde ese punto de vista. Lo importante es la educación, que la paciente sepa controlarse desde el primer momento, sepa usar anticonceptivos. En eso yo, a pesar de ser católica, estoy de acuerdo con los métodos anticonceptivos. Hay que usar no solamente la abstinencia ni el condón, hay que usar métodos anticonceptivos. Yo estoy de acuerdo con los métodos anticonceptivos hormonales, educar a la paciente y no vamos a llegar a estos extremos, ¿no? Así es, definitivamente hay posiciones a veces que son bastante radicales, ¿no? Y que no permiten que las personas puedan tomar sus propias decisiones a pesar de las diferencias que uno pueda tener en cuanto a la forma de pensar. Nos tenemos que ir a la pausa comercial y luego seguimos con este tema. Estás escuchando Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú.
La Universidad Peruana de Ciencias e Informática, UCSI, te brinda la oportunidad de ser un profesional 2.0 con la más alta formación en informática, estudiando las carreras de mayor demanda laboral, ingenierías de sistemas, industrial, en telecomunicaciones, contabilidad, administración y negocios internacionales, turismo, hotelería y gastronomía, derecho. Informes Girón Talara 748, Jesús María, frente al Ministerio de Trabajo. UCSI, Universidad Peruana de Ciencias e Informática. Tom Chum, médico naturista chino y acupuntura, cura toda clase de enfermedades, hasta las llamadas incurables: diabetes, cáncer, asma, gastritis, cálculos, próstata, artritis, quistes, alergias, ginecología, pediatría, dermatología. De lunes a sábado, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Avenida Las Palmeras, 3940 Los Olivos. Teléfono 5224-268. Tom Chum, siempre preocupándose por tu salud. Hidrostal es una empresa con 61 años de experiencia y reconocimiento mundial, con presencia en más de 40 países. Te brinda bombas para líquidos limpios, pozos profundos, equipos de pesca, motores y transformadores. En Hidrostal instalamos, ponemos en marcha y capacitamos a tu personal. Además, contamos con un amplio stock de repuestos. Hidrostal, siempre líderes en la fabricación de bombas. Mi espíritu tiene los colores rojo y blanco, igual que la bandera del Perú. Un saludo de fiestas patrias para todos los peruanos y que nuestro amor por nuestro país aumente día a día, conmemorando la sangre caída de nuestros precursores y próceres de nuestra independencia. Desde Tumbes hasta Tacna, del Callao a Iquitos, Puno, Cajamarca, todos unidos a una sola voz, digamos: ¡Que vive el Perú, señores! ¡Claro que sí! ¡Que viva el Perú, señores! La familia de Radio Libertad te desea felices fiestas patrias. Porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera. Que linda mi costa, mi cordillera, arriba la selva, de todas maneras, vive el Perú, señores. ¡Viva el Perú! ¡Sí! Sintonizas Radio Libertad en los 820 de la amplitud modulada y en www.radiolibertad.com.pe. Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. 68 años. Es y seguirá siendo parte de tu familia, parte de tu vida, Bien, seguimos en suplemento de los sábados hablando acerca del aborto terapéutico. Le damos ahora el pase al doctor Luna, José Luna Muñante. Él es pediatra neonatólogo, también es vicepresidente de la Federación Peruana, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Santa Rosa. Doctor Luna, los daños, escuchaba a unos médicos en estos días y creo que no todos tienen la misma posición respecto a este tema, pero que hablaba acerca de los daños psicológicos que puede tener una mujer cuando un embarazo no es viable. Pero también hay quienes señalan, y creo que la mayoría de especialistas coinciden en aquello, que una mujer que aborta les queda un trauma para toda su vida. Es algo muy, pero muy difícil de superar cuando una mujer tiene cargo de conciencia, ¿no? Sobre todo cuando ha permitido un aborto. No, indudablemente que lo que yo decía, salud no es simplemente la parte física, salud es muy amplio, la parte mental. Lógicamente una paciente que es sometida a un aborto queda con un daño psicológico no solamente por años, sino a veces toda su vida, y eso va a repercutir. Pero acá viene el problema, esto hay que evitarlo, y la única forma de evitar todas estas cosas es educación. Si un país que está en crecimiento hace más de 10 años, no se invierte en salud, educación y seguridad ciudadana, se va a perder. Lamentablemente esta década de bonanza se va a perder,
porque no se está yendo a la causa principal, ¿no? Educación. Una niña, un niño debe recibir toda la información para que él, cuando sea adolescente, decida por su propio medio qué es lo que conviene y no le conviene. Imagínense, cerca del 90% de las adolescentes que quedan embarazadas, si uno les pregunta si deseaban embarazarse, dicen no, esto yo no lo pensé, nunca me informaron, y ya están con el problema. Irresponsabilidad. No, pero de ella no, sino del Estado, que no le ha informado y no la ha puesto realmente en la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Como decía, ¿a dónde recurre? A un aborto. Entonces, nadie va a negar que tenemos más de 400.000 abortos clandestinos. Imagínate, a mí me sorprendió mucho hace poco un programa en televisión que hablaron de una pastilla, no quiero decir el nombre, que es abortiva. Pero yo creo que eso no fue educación, eso fue realmente programar, hacer propaganda de esa pastilla. Y todavía decían cómo lo tenían que tomar. O sea, hicieron un abierto. No era el día siguiente. Era una pastilla que es abortiva. Pero hicieron una propaganda que quienes eran ignorantes de esto ya saben cómo se llama. Recientemente. Ha dado ni un mes. Imagínense. Entonces, ¿a dónde estamos? Entonces, acá hay un poder económico de fondo. Acá hay un interés económico, y no solamente son nacionales, sino internacionales. Imagínense, en otros países el aborto es legalizado y creen que es una sociedad recontra sana, ¿no? Y si no, ya adelantada, ¿no? Imagínense, otro caso puntual y verídico. Un familiar estaba en Bélgica, y no digo el país, 37, 38 años, se embarazó por primera vez, y ahí le dijeron, no señora, aborto. ¿Pero por qué aborto? No, es que hay riesgo de que sea un síndrome de Down, o sea, lo que le llaman la gente un síndrome mongólico, ¿no? No, hay que hacerle. Entonces me llamó y le dije, no, vente acá al Perú, vamos a hacer todos los análisis. Le hicimos todos los análisis. De Bélgica a Perú. Ajá. Le hicimos todos los análisis, descartamos que había una posibilidad de un síndrome de Down. Le digo, no te preocupes, anda nomás. Llegó otra vez a su país, porque ella trabaja allá. Y le dijeron, no señora, si usted sigue con el embarazo, nosotros no vamos a darle ninguna atención médica gratuita. Usted va a tener que pagarlo. ¿Hospital del Estado? ¿O era...? El Estado de Bélgica, no sé si era privado o particular. Yeah. Entonces me llamó, no le dije, asume todo tú, no te preocupes. Ya está todo descartado. Nació la criatura normal. Y querían quitarle la vida. Es una política de ellos. En esos países adelantados que se creen lo último, es después de 38, 40 años, no, afuera del producto. Doctor, eso es interés. La inversión, usted mencionó un punto muy importante, la inversión en salud. Hay enfermedades que antes de repente no eran manejables, ¿no? En los años 20, pero que hoy con la ciencia y los avances tecnológicos bien pueden ser llevadas incluso y salvar la vida de ambos. El Ministerio de Salud, ¿cómo está trabajando este tema? ¿Realmente se están invirtiendo en equipos, en preparación a los médicos, en capacitación, o es que se ha dejado de lado totalmente este tema? Lamentablemente todos los presupuestos de los hospitales han disminuido este año. O sea, si antes estaban con 100 millones, un ejemplo, ahora han dado 85. Y dicen, véanse como puedan. Pero esto tiene una finalidad. Disminuido el presupuesto. Disminuido el presupuesto. Entonces tiene una finalidad de colapsar los hospitales. Es colapsarlos. De tal forma que después vienen como los salvadores del mundo y hacen su verdadera reforma. Su reforma que están queriendo implementar. Que no han consultado con nadie tampoco. A los actores de la salud no lo han consultado. Entonces, una privatización total del sector salud. Y esto ha sucedido en otros países que han fracasado totalmente. Es como yo le digo a veces a mis pacientes y a veces a la gente que reclama a los médicos, usted tiene la culpa, que porque no me atienden, cosas por el estilo. Mire, le digo a los pacientes, a varios pacientes, fíjese que yo fuera su esposo de usted, y yo en lugar de darle 50 soles que le daba a diario, le voy a dar 30 soles. Le voy a disminuir el diario. Y después de 5 meses le reclamo, y a ti, que tú eres mi esposa, porque mi hijo está desnutrido, porque está anémico, porque se duerme en la clase, y te echo la culpa a ti. ¿Y tú qué me vas a decir?
Yo no tengo la culpa. Si tú me has quitado la plata para Ese el es el diario. presupuesto que le dan directamente a los hospitales. Claro. A eso se Entonces, refiere. eso está sucediendo. Menos presupuesto, se colapsa el hospital, la gente tiene que irse a la calle a pagar su plata. Entonces, esto es una intencionalidad. Nosotros sí, reforma sí, pero no así como lo están haciendo. Bien, vamos ahora a dar el pase al señor Díaz. En el centro en el cual usted dirige, la Fundación Internacional Aborto es Muerte, Sí a la Vida, se ha trabajado o se ve el tema de la prevención, pero también ve el tema de jóvenes que quizás han pasado por esta experiencia dura como es ya sea un aborto terapéutico o otro tipo de aborto. En redes sociales existen más de 500 millones de personas que estamos conectados en todo el mundo y sobre todo la juventud. Encuentro hasta amigos de mi hijo que tienen 13, 14 años, hasta gente de 20, 25, que es justamente a la que hay que avisarle sobre este tema, que muchas veces no ha tenido la oportunidad de ser educado adecuadamente. Entonces es ahí nuestro fuerte, donde nosotros tenemos una campaña y nos dedicamos a educar en valores, ¿no? No solamente diciendo lo que es el aborto, ni tampoco solamente diciendo cuáles son los métodos, sino tratando de que sea un poco más proactivo, ¿no? Más comunicativo, más personal. Y en años anteriores hemos tenido entrevistas o charlas con el Comité de Madres, hemos tenido entrevistas con juventudes, ¿no? Y hemos podido, como le dije anteriormente, también en empresas televisivas y de radio, tratando de luchar y hacer fuerza con respecto a lo que es el aborto, ¿no? Acá, como dice el eslogan de Radio Libertad, somos la voz de los que no tienen voz. No solamente es la gente pobre, la gente que necesita que uno lo aliente y luche por sus intereses, sino también son esos niños que no tienen la oportunidad de poder defender su propia vida y sus propios intereses, ¿no? Hay algo bien importante que yo quería recalcar y que se me fue en el espacio anterior. Los que más abortan en el Perú y en todo el mundo son la gente que tiene plata, definitivamente, lo dicen las estadísticas. Pero en el Perú la gente humilde muchas veces aborta porque no tiene esos 100, 200 soles, o esa ayuda psicológica, o esa ayuda que le permita tener el niño y ese trabajo que le permita encumbrarse y tener a su hijito y poder salir adelante. En Italia hay un proyecto donde se le da, por decir, $1,000 en 4 o 5 meses a las personas, digamos $200 mensuales, donde la mamá, por más humilde que sea, tiene los $200 más una canasta y el doctor a disposición, que es el servicio, en este caso sería el Servicio Integral de Salud, ¿no? Entonces, ¿por qué en el Perú no hacer una ley donde, por decir, no sé, pues 1,000 soles, ya supongamos, o 3,000 soles en 12 meses, ¿no? O en 10 meses, 1,000 soles, 100 soles durante 10 meses, lo que dura el proceso, más la leche, un poco de leche, un poco de pañales, esa niña, y sobre todo el apoyo psicológico, esa niña, esa madre que no tiene, porque con las justas tiene para comer, con las justas tiene su supervivencia mínima, básica, podría pues felizmente decir, oye, con esa ayuda no me digas más, quiero tener a mi hijito. Claro, porque muchos lo hacen por tema económico, la desesperación las lleva a eso. Y el Estado, escuchaba al arzobispo, dice, la Iglesia Católica no tiene presupuesto para contradecir muchas veces estas campañas de intereses farmacéuticos oscuros, ¿no? El Estado tampoco tiene presupuesto, entonces ¿qué hacemos? Entonces ahí está la empresa privada, por eso pedimos que esas personas, socios, gente que tenga capital, también se nos adquiera a nosotros, invertamos más, nos unamos, hagamos una asociación estratégica y poder ayudar más efectivamente, porque en el mundo cada vez existen menos personas que defienden el aborto. Está la Iglesia Católica, están algunos grupos cristianos, está el ministerio, porque ellos son los que reparten los condones, los que hacen la ayuda en el momento en que van a hacer el bebito o en el consejo adecuado, ¿no? Que en el momento de la consulta, pero la empresa privada pues también tiene que estar acá. Entonces, ese es el llamado también de nosotros como empresarios, de que la gente que tiene mucho más capital y que quiere invertir y que ve una oportunidad, porque también es una oportunidad de poder ayudar, no solamente de cubrir una logística, porque es una ONG, sino de ayudar y salvar vidas. Antes de darle el paso a la ginecóloga que nos acompaña esta mañana, María Elena Aguilar del Águila, usted habló acerca del tema de los valores, el tema de la formación. Hoy muchos niños, niños y adolescentes también, saben cómo usar, no todos, pero cómo usar incluso métodos anticonceptivos, pero la parte formativa se ha dejado de lado. Están informados sobre los métodos, pero ¿qué del valor a su cuerpo?
que el respeto a sí mismos, que de los proyectos de vida. Se ha dejado de lado el tema de la formación. No hay quien les enseñe, o en los colegios se prepara para la vida, para muchas cosas, ¿no? Para tener títulos, qué sé yo, muchos cartones, pero el tema de la formación como ser humano y valorarse a sí mismo se ha dejado totalmente de lado. ¿Qué nos podría decir en cuanto a su centro? ¿Es posible realmente que un joven pueda, o un adolescente, un niño pueda, en base a esa formación, cuidar su cuerpo y no tener una vida, digamos, libertina sexualmente y evitar las consecuencias que eso trae? Ese es el tema. Es algo bastante difícil porque conversar con un niño, conversar con un joven no es como conversar con un adulto. Y las palabras que tú tienes y el esfuerzo que tú tienes que hacer para educar a estos niños es titánico, digamos así, es una lucha titánica. Por eso es un esfuerzo titánico el que nosotros hacemos en Fundación Internacional Aborto es Muerte Hacia la Vida, de tratar de llegar con ese mensaje adecuado. Y es por eso que nosotros creemos en el deporte también, en incentivar el deporte, porque muchas veces esa niña o ese niño o la persona que le sucede esto es porque está saturado y es un mal momento y genera este tipo de acciones. Pero si supiera disipar y manejar su estrés, si supiera, digamos, tener una educación emocional superior, yo creo que no habría tanto este problema y sería un factor importante, digamos, de poder educarse uno mismo y de poder salir adelante también, ¿no? Porque una persona que constantemente hace deporte es una persona que siempre está mucho más adelante, es una persona avanzada, es una persona que siempre trata de salir mejor, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de, digamos, de autodisciplina, porque es una autodisciplina, creemos que también se podría ayudar a estos niños, porque la Iglesia Católica dice no tengo presupuesto, el Estado dice no tengo presupuesto, la empresa privada no todos quieren invertir, entonces somos nosotros, poquitos, pero Correcto. que estamos con la capacidad adecuada y con las palabras adecuadas para llegar a ese digamos, ese colegio que está lejos, que está retirado de la ciudad, llegar a esa universidad, llegar a ese joven y con las palabras, ese comité de madres, ¿no? Y llegar con las palabras adecuadas para que nos entienda, para que entienda el mensaje, para que se capacite y lo asimile. Correcto. Y para que no queden solamente en palabras, porque si no estaríamos perdiendo o malgastando nuestro interés de querer ayudar y querer salvar vidas, ¿no? Correcto. Por eso, a María Elena Aguilar, ¿sí? Por eso quería decir lo que, disculpe usted, por eso quería decir lo que dijo uno de los médicos, ¿no? Los que más ayudan en el tema del aborto no son los que dicen no al aborto, sino los que salen a la calle a luchar por el aborto y tienen la capacidad económica. Y es ahí donde hay que poner el punto de que hay que invertir y hay que salir adelante en este proyecto, que es defender la vida. Correcto, le damos el pase a la ginecóloga María Elena Aguilar del Águila. Las consecuencias de una mujer que ha abortado, ¿cómo queda su organismo? Incluso si es que se dan estas causales, tal como ha sido publicado el aborto terapéutico. ¿Qué consecuencias habrían, tanto físicas, emocionales? Bueno, dependiendo del momento y la causa, ¿no? Definitivamente del momento, la causa, la paciente. Si son abortos indicados, por ejemplo, si hablamos del embarazo ectópico, va a quedar mejor que si no lo tuviera, ¿no? Porque es la solución a su vida. Porque no hay más, tenía ¿no? que salvarse la vida por lo menos de la madre. Y así tenga que sacársele una trompa, a veces hay que sacarles un ovario. Es mejor, y esa mujer puede tener hijos su vida entera, ¿no? Y tener los que desee, con lo que con la experiencia que ha tenido y con un solo ovario y una sola trompa, no hay problema, ¿no? Ahora, más aquí van el problema de cómo quedan las mujeres en los embarazos realizados, en los abortos realizados en condiciones, o sea, los clandestinos, en condiciones sanitarias, ni siquiera podemos llamarlas sanitarias, ¿no? En condiciones a veces hasta infrahumanas, utilizando métodos folclóricos. Ahí viene el problema, ¿no? El riesgo de la mujer de morir es grande, o de quedar con un daño irreparable es grande, y muchas veces con infértil para toda su vida, ¿no? Aquellos abortos, porque también hay que hablar, yo he hecho abortos un montón de veces en mi vida, pero abortos indicados, ¿no? No solamente ectópicos o molas, sino hay muchas situaciones donde el embrión muere a las 8 semanas o 10 semanas o a veces 12 semanas, ¿no? Y ya no hay, eso se llaman gestaciones no evolutivas. Entonces ya no hay nada más que hacer, que hay que esperar que el producto
en este caso ya no hay embrión. Se ha eliminado, se utilizan algunas pastillas que nos ayudan y se puede realizar en condiciones, dentro de nosocomios, en condiciones sanitarias adecuadas, no va a haber ningún problema. La probabilidad de que tenga problemas esa mujer es mínimo, porque estamos realizándolo con indicación, con las condiciones adecuadas, con la infraestructura adecuada y con un profesional, se supone, el recurso humano es adecuado. El problema de muerte está en aquellos abortos practicados de manera clandestina. Y en ellos sí el daño, en la gran mayoría de los casos, es irreparable desde todo punto de vista. Y muchas veces, como son abortos clandestinos, el riesgo o la posibilidad de que la mujer quede un daño psicológico grave también es muy probable. Yo tengo y recibo en mi consultorio pacientes con estrés, a veces está con shocks, ¿no? En shock, y hay que derivarlas al psiquiatra y tratarlas porque la experiencia es muy dura, es muy fuerte. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene una gestación no evolutiva, tengo que hablarle, prepararla psicológicamente, hacerle entender cuál es la situación, que es diferente abordar el tema a que vaya a un consultorio clandestino y le realicen, ¿no?, el aborto. Es totalmente diferente. No, yo quería tocar el tema acerca de lo que mencionó el doctor Luna, de las pastillas abortivas, ¿no? De repente va a quedar en nuestra radio oyentes como que realmente existieran pastillas abortivas, ¿no? Yo tengo que aclarar que eso es y se los digo a mis pacientes, porque algunas vienen y me piden, ¿no? Doctora, pero me han dicho que hay una pastilla abortiva. No existe pastilla abortiva. El aborto es un procedimiento que hay que hacerlo en un establecimiento de salud, y hay que hacerlo bien. Cuando está indicado, hablo, ¿no? Las pastillas abortivas, entre comillas, son pastillas que nos pueden ayudar a abrir el cuello, pero hay que terminar el procedimiento con un procedimiento quirúrgico en una sala de operaciones, bien hecho. Entonces, ¿qué sucede? Yo conozco más de un caso que por usar estas pastillas, las pacientes hasta han muerto con hemorragias, porque simplemente abren el cuello y tienen que acudir de todas y obligatoriamente a un centro de salud, a que terminen el procedimiento. Y conozco pacientes que confiadas en eso, porque no siempre funciona, y la mayoría de las veces no funciona, porque para nosotros lo usamos cuando es necesario, hay protocolos. Entonces yo he tenido un caso funesto, realmente terrible, de una paciente que creyó que lo había dado resultado y vino a las 25 semanas de embarazos gemelares, y la paciente incluso había tenido rubiola, y los bebés murieron, la paciente casi muere, tuvieron que sacarle el útero porque fue un desastre total. Y regreso a lo que siempre digo, ¿no? La educación. La Ley General de Salud dice que el Estado es el responsable de la salud. Entonces, que el Estado asuma en plenitud la salud, pero la salud empieza con educación. Hay muchísimos programas de inclusión, perfecto que haya programas de inclusión y que se den, con sus errores o no, pero perfecto, pero parte de la educación, ¿no? Y yo tengo pacientes, visitamos zonas pobres, ¿no?, por un trabajo que yo tengo, y realmente la natalidad también es extremadamente, hay que regularla, pero con educación, que la paciente decida voluntariamente porque está convencida de que tiene que espaciar sus embarazos para darles mayor tiempo, mayor espacio y mayor cariño a cada bebé, pero tienen cada 10 meses. Entonces yo tampoco estoy de acuerdo con eso, ¿no? Hay que regular, volvemos a la educación. El Estado debe asumir en su totalidad su responsabilidad desde ese punto de vista, y lo que dijo el doctor también es cierto, los presupuestos son realmente irrisorios, ¿no? Yo empecé a estudiar medicina hace más de 30 años, ¿no? Y yo cuento los hospitales, doctor Luna, son los mismos hospitales de hace 30 años. Exactamente los mismos. No hemos crecido, no se han creado más hospitales, y si han crecido como de manera totalmente antitécnica, ¿no? Han crecido un pedacito por acá, creaciones a veces hasta con materiales no adecuados, porque de esa manera la presión existe. Debe crecer en los servicios hospitalarios. El Perú es uno de los países que tiene más bajo presupuesto en salud. El promedio a nivel de Latinoamérica es 7.2%. En el Perú estamos en menos del 6%. Pero que ni se ejecutan muchas veces los presupuestos del Ejecutivo. Se dan los presupuestos. Ahora yo no creo que haya instituciones de salud que no gasten, porque es tan poco que por más ineficientes que seamos en capacidad de gasto público, los tenemos que gastar. Yo no creo que no haya hospital que devuelva. La cabeza, me refiero al propio ministerio. No, o sea, ahí sería pues el presupuesto general se debe modificar, y ese es uno de los puntos de la huelga médica. Yo soy una persona que ahorita no está gremiada, lamentablemente, pero si estuviera gremiada estaría luchando en las calles. Ahorita mi posición no me lo permite,
no soy agremiada, pero sí hay que hablar, ¿no? Yo soy médico de formación. Una de las razones de la huelga es aumentar el presupuesto, que realmente con lo que se tiene no se puede, ¿no? O sea, el CIS está creciendo, perfecto, pero el CIS crece, pero no le dan tampoco presupuesto a los hospitales. Entonces esto está llevando a un desfalco en los hospitales. El CIS atiende, pero lo que el CIS da no es realmente el costo real de lo que significa cada atención que se da, ¿no? Entonces, perfecto, totalmente de acuerdo, como personas, como peruanos, que se incluya. Yo he vivido y hemos vivido, doctor, creo que somos más o menos de la misma época, situaciones cuando hacíamos internado o alumnos en hospitales de salud, donde teníamos que guardar los pedacitos de cánguros en botellitas porque la paciente venía y no había forma, y si no tenías dinero morías. Eso ya no se da, perfecto, totalmente de acuerdo con el Seguro Integral de Salud, con todos los programas de inclusión, pero de manera ordenada, de manera real y no descuidando todos aquellos aspectos, viendo de manera integral y siempre y cuando con la educación por delante, si no, no logramos nada. El tiempo ya se nos ha agotado. Preguntarle, el gobierno dice que no va a dar marcha atrás respecto a este protocolo. ¿Usted no practicaría este tipo, digamos, de aborto terapéutico cuando su conciencia le dice que no debe hacerlo? Como le dije desde el principio, esto viene desde hace 90 años y lo venimos haciendo en todos los hospitales cuando hay razón. Ya está de más repetir las razones, ¿no? Si yo tendría una paciente en la que me viene porque hay razones que no están poniendo en peligro su vida, y que lo queremos adecuar de alguna manera folclórica, mea poética, de que sí puedo arriesgar su vida de repente a algún trauma psicológico, no. Aunque la sancionen. No, además nadie nos puede sancionar por eso, ¿no? En realidad eso no está, doctor, en el reglamento, ¿no? O sea, ese es uno de los puntos al aire que quedaron, ¿no? Porque ya dice, el médico, el director dice, o el director del departamento, ¿no? De ginecobstetricia designa qué médico lo hace. Ya, el doctor Luna lo tiene que hacer. El doctor Luna está en todo su derecho, si sus principios no se lo permiten, decir que no. Eso no lo dicen ni que sí, que lo obligan, ni que lo obligan, no dicen nada al respecto. Y si todos los médicos del hospital dicen que no, porque no están de acuerdo, nadie te puede obligar, porque acá hay libertad de culto, libertad de opinión y libertad de... Yo tengo mis propios principios, ¿no? Correcto. Entonces son espacios muchas ventanas que, como vuelvo a repetir, yo estoy de acuerdo que sea un protocolo porque hay situaciones que sí necesitamos, pero no era ni el momento ni es el protocolo, ¿no? Correcto. Doctor Luna, sus palabras finales. Bueno, yo en conclusión pienso de que esto debe suspenderse inmediatamente y debe derogarse el artículo 119 de hace 90 años, ya no está en estos momentos. Y realmente el Ministerio de Salud, como digo, esto es una cortina de humo, lo que debe hacer es resolver el problema de salud en este país. La huelga médica, 54 días. No le importa nada. Hace 20 días que no nos reunimos con la ministra. ¿Qué queda esperando? ¿Que nos cansemos? Eso es imposible. La Federación Médica Peruana tiene la obligación de defender al pueblo peruano, que la salud es un derecho fundamental del ser humano y no es una mercancía. Y aumento el presupuesto. Señor presidente Ollanta Humala, le pedimos un momento de conversar y le aseguro que esta huelga se resolvería cuando hay voluntad y cuando todos tienen que poner el hombro para que este país vaya adelante. Sin educación, sin salud y sin seguridad ciudadana, este país no va a ir adelante. Muy bien, señor Díaz, palabra final. Bueno, yo quería decir que lo más importante es respetar y rescatar la vida de la mamá y del niño, ¿no? Y invertir, como dije, invertir en este proyecto que es salvar una vida, salvar 1 millón de vidas y salvar mucho el concepto de educación como patria, como Perú, ¿no? Agradecerte, Diani, por la oportunidad de haberme invitado, muy contento acá. Y bueno, mandar un saludo, si se puede, a mis hermanos leones que en la vocación de servicio, a mis amigos de Perú Runners, que justo estamos entrenando para la media maratón de Lima, a mi familia que la quiero mucho y me apoya en esto, y un llamado a todo el Perú de que lo más importante es la vida, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestro agradecimiento. Hemos tratado de buscar la otra parte también, nos han hecho presentes. Lamentamos, ¿no? Porque nos hubiera gustado durante la semana que se fue, hemos tenido también posiciones a favor de este protocolo. Nuestros oyentes están informados y tienen ya seguramente su punto de vista respecto a este tema. Nuestro agradecimiento a el doctor José Luna Muñante, quien es vicepresidente de la Federación Médica Peruana y presidente del Cuerpo Médico del Hospital Santa Rosa. También el agradecimiento
al señor Vladimir Díaz Acuña, director ejecutivo de Fundación Internacional Aborto es Muerte, Sí a la Vida, y también a la ginecóloga María Elena Aguilar del Águila, que nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias por su sintonía. Permiso. Radio Libertad presentó Suplemento de los Sábados. Una producción de El Reportero. En noticias, El Primero.